Las peores historias de terror en la Biblia. ¿Te atreves a mirar al abismo? La Biblia, un libro venerado por miles de millones de personas, también alberga relatos que erizan la piel y hielan la sangre. Más allá de las parábolas y los milagros, se esconden historias que desafían nuestra percepción del bien y el mal, donde la oscuridad parece reinar por sobre la luz. Adéntrate en este viaje por los rincones más tenebrosos de la Biblia y descubre historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien, el mal y el poder divino. ¿Estás listo para abrir las puertas del terror bíblico? Aquí te menciono algunas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por obedecer a un poder superior? El sacrificio de Isaac. Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como prueba de su fe. Aunque al final un ángel detiene a Abraham, la historia tiene elementos de terror emocional al pensar en el sacrificio de un hijo. ¿Hasta dónde puede llegar el poder divino para castigar a la humanidad? Las plagas de Egipto. Esta serie de plagas devastadoras, que incluyen la transformación de agua en sangre, invasiones de ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad y finalmente la muerte de los primogénitos de Egipto, es aterradora tanto en la escala de los desastres como en su intensidad divina. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19:1-29. Dios destruye estas dos ciudades llenas de maldad con fuego y azufre desde el cielo. La historia incluye ángeles, huida desesperada y la transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal por mirar atrás. Mientras las llamas divinas consumían Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot, desobedeciendo la orden de los ángeles, miró atrás. En ese instante, se convirtió en una estatua de sal. Pero, ¿qué vio en ese último vistazo que la condenó a tan terrible destino? Imagina la agonía de Lot al ver a su esposa petrificada, un monumento macabro a la desobediencia. ¿Qué horror indescriptible se ocultó entre los escombros que la llevó a desafiar la orden divina? La pregunta que atormenta: ¿qué vio la esposa de Lot en ese último vistazo que la condenó a una eternidad de sal? El Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37:1-14. Ezequiel es llevado en visión a un valle lleno de huesos secos. Dios le dice que profetice sobre estos huesos, los cuales se juntan y se cubren de carne y piel, reviviendo como un vasto ejército. La visión tiene un fuerte elemento visual y simbólico. ¿Qué secretos se esconden entre esos huesos secos? ¿Qué mensaje nos transmite esta macabra visión? La respuesta se encuentra envuelta en el misterio, pero una cosa es segura: el Valle de los Huesos Secos es un lugar que jamás olvidaremos, un valle que nos confronta con nuestros miedos más profundos y nos hace preguntarnos qué horrores nos esperan más allá de la tumba. La aparición de la escritura en la pared. Daniel 5. Durante el banquete del rey Belsasar, aparece una mano que escribe un mensaje misterioso en la pared, pronosticando la caída del rey y su reino. La aparición sobrenatural y el mensaje ominoso crean un ambiente de miedo e incertidumbre. ¿De quién era la mano que escribió el fatídico mensaje en la pared y qué fuerzas oscuras guiaban su trazo? ¿Acaso era la mano de la mismísima muerte, anunciando la caída de un imperio y el destino inexorable del rey Belsasar? La muerte de los primogénitos. Éxodo 11:12. Como la última y más devastadora de las plagas sobre Egipto, la muerte de todos los primogénitos en una sola noche es un relato aterrador. Imagina el terror que se apoderó del pueblo egipcio. El lamento de las madres, la furia de los padres, la desesperación de un reino entero ante la pérdida irreparable de sus hijos primogénitos. ¿Qué tan grande debió ser la ofensa del faraón para que Dios desatara tal horror sobre su pueblo? La muerte de los primogénitos nos confronta con el lado más oscuro de la divinidad. En medio de la tragedia, una pregunta permanece sin respuesta.
¿Hubo alguna forma de escapar a la ira divina? ¿Existió alguna señal que permitiera a los justos salvar a sus hijos? Jonás y el gran pez. Jonás 1:2. Jonás es tragado por un gran pez y permanece en su vientre durante 3 días y 3 noches. La idea de estar vivo dentro de un pez gigante evoca una sensación de claustrofobia y terror. ¿Imaginas la oscuridad abismal del vientre del pez gigante? La respiración se hace cada vez más difícil, el aire se vuelve espeso y caliente. La sensación de estar atrapado, sin escapatoria, te consume. Ruidos extraños resuenan en las profundidades. ¿Son los latidos de tu propio corazón o algo más siniestro? La oscuridad te juega malas pasadas y cada sombra parece una amenaza. La desesperación te invade. Rezas, suplicas, pero solo escuchas el silencio ensordecedor del mar. ¿Te librarás de esta tumba acuática o serás devorado por la criatura que te ha tragado? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? ¿Horas? ¿Días? Has perdido la noción del tiempo. La única certeza es la inminente oscuridad que te rodea. Sobrevivirás a esta pesadilla submarina o te convertirás en un festín para los peces. La masacre de los levitas. Jueces 19:20. Esta historia narra actos brutales de violencia y una guerra civil en Israel tras un horrible caso de abuso y desmembramiento de una concubina. La masacre de los levitas, un relato que congela la sangre y mancha la historia de Israel. Imagine el horror de una concubina brutalmente abusada y asesinada, su cuerpo desmembrado y enviado a las 12 tribus de Israel. La sed de venganza se enciende y una guerra civil devastadora estalla, dejando miles de muertos y una nación al borde del colapso. ¿Qué demonios desataron tal barbarie? ¿Qué fuerzas oscuras convirtieron la justicia en una masacre sin control? La historia de la masacre de los levitas nos confronta con las profundidades de la violencia humana, la sed de venganza desmedida y las consecuencias devastadoras de la ira ciega. ¿En qué momento la justicia se convierte en crueldad? ¿Cómo podemos evitar que la ira y el dolor nos lleven por el camino de la destrucción? La masacre de los levitas nos deja una pregunta escalofriante que resuena a través de los siglos. ¿Hasta dónde puede llegar la oscuridad del corazón humano? El juicio de las brujas de Endor. 1 Samuel 28. El rey Saúl, desesperado, busca a la bruja de Endor para convocar al espíritu del fallecido profeta Samuel. La sesión de espiritismo y la aparición del espíritu tienen claros elementos de terror. ¿Qué terrorífico secreto acechaba en las palabras del fantasma de Samuel que condenó a Saúl a su perdición? Imagina la escena. Saúl, acosado por la derrota y la muerte, acude a una bruja para contactar al espíritu del profeta Samuel. La oscuridad envuelve la habitación, el aire se vuelve denso y una voz espectral irrumpe el silencio, la de Samuel. Pero las palabras del profeta no son de consuelo, sino de condenación. Samuel predice la derrota y muerte de Saúl y lo hunde en un abismo de terror y desesperación. La pregunta que te atormenta es: ¿qué terrible secreto reveló el fantasma de Samuel? ¿Qué pecado inconfesable o profecía apocalíptica condenó a Saúl a un destino tan cruel? La respuesta se esconde en las brumas del relato bíblico, alimentando tu terror y dejándote con un escalofrío que recorre tu espina dorsal. La muerte de Ananías y Zafira. Hechos 5:1-11. Ananías y su esposa Zafira mueren súbitamente como castigo por mentir al Espíritu Santo sobre una ofrenda. La muerte repentina y la naturaleza del castigo pueden ser muy inquietantes. La aparición de los demonios de Gadara. Marcos 5:1-20. Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. La descripción de la posesión demoníaca y el subsecuente exorcismo tienen fuertes tonos de horror.
¿Qué secretos inimaginables se escondían en la mente del hombre poseído por la legión de demonios en Gadara? La muerte de Herodes Agripa, Hechos 12, 20, 23. Herodes muere comido por gusanos después de aceptar ser adorado como un dios, un final macabro y espantoso. La muerte de Herodes Agripa, consumido por gusanos tras aceptar la adoración como Dios, nos deja con una pregunta escalofriante. ¿Es esta la terrible recompensa que espera a quienes se atreven a usurpar el lugar de Dios? La plaga de serpientes. Números 21:4-9. Dios envía serpientes venenosas entre el pueblo como castigo, causando múltiples muertes, hasta que Moisés interviene con la serpiente de bronce para la cura. En la historia de la plaga de serpientes, Dios desata su ira sobre el pueblo de Israel, enviando serpientes venenosas que causan estragos y siembran el terror. Imagine el horror de ver a estos reptiles mortales deslizarse entre la gente, sembrando el caos y la muerte. La plaga de serpientes nos deja con preguntas que erizan la piel y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la justicia divina y los límites del sufrimiento humano. Estas historias combinan elementos sobrenaturales, castigos divinos y pruebas de fe que pueden ser interpretados como relatos de terror dentro del contexto religioso y moral de la Biblia.